El adoctrinamiento y la violencia, dos elementos que atraviesan la historia del siglo XX de la Argentina, pero atraviesan la historia del siglo XX del mundo. Cuando ustedes veían a ese Perón hablando con una naturalidad de adoctrinar a los chicos y con una picardía muy propia de Perón, agradeciéndole a las madres que le enseñaran a decir Perón antes que a decir papá, y le daba tanto, hasta a él le daba prurito, diciendo, bueno, es una exageración. Pero no en la cosmovisión que tenían políticos de esa época. Alguien me podrá decir, no era lo que pensaba Lisandro de la Torre, no era lo que pensaban, pero ya el propio radicalismo venía del personalismo versus el antipersonalismo. Perón admiraba el fascismo de Benito Mussolini. Su formación militar tenía a la doctrina, y después se convirtió en la doctrina del partido justicialista. Tenía en la doctrina un modo de construcción. Pero claro, lo llevó adelante con gran éxito. De la mano de la doctrina y del adoctrinamiento vino luego la violencia. Entonces, cuando me pregunto hoy, ¿una doctrina de violentos? No quiero. Ya demasiada grieta hay, demasiada polarización estúpida. Digo estúpida cuando no tiene fundamento, no tiene contenido, se simplifica, se ahueca. Pero las antinomias en la Argentina nos atraviesan a lo largo de nuestra joven historia. Unitarios federales, el binarismo no es un invento de este tiempo. Lo que hizo el kirchnerismo en 2003 es retomar, yo lo llamé en el libro Libertad o Barbarie, Alegato por la República, alquimistas del rencor, año 2012. Fueron alquimistas del rencor. Trajeron viejas pócimas, viejas recetas y las inocularon nuevamente. Y retomaron otra vez ese peronismo, antiperonismo llevado a kirchnerismo, antikirchnerismo. Y lo lograron. Acá estamos. Acá estábamos con el joven Máximo, educado en ese hogar de construcción política, este muchacho que hoy es presidente del bloque, este hombre que hoy es presidente del bloque de diputados, pero que comenzaba jugando a la Play, que ya no es el que juega a la Play, viendo cómo su padre construía con su madre una manera de hacer política. Pero antes de los Kirchner, por eso quiero el beneficio de inventario para que este no sea un comentario netamente gorila, hubo un periodo en donde peronismo y no peronismo intentaron encontrar en la fortaleza democrática un diálogo de fuerzas políticas lógicas, cada cual en su postura. Después de ese peronismo feroz de Ubaldini, que el otro día lo recordábamos con Luis Brandoni, obviamente, que le hizo todos los paros que le hizo Alfonsín, ese peronismo que dijo le vamos a hacer la vida imposible, o con ese peronismo, también o ese sindicalismo peronista, también convivía un Antonio Cafiero, un caballero, que no dudó en ir a abrazar a Alfonsín cuando la amenaza democrática contra la democracia asomaba. Y Carlos Menem, sobre el cual podemos hablar 2 horas sobre lo que fue el menemismo, si algo no era un exaltador del odio y un exaltador de la antinomia. Todo lo contrario. Menem buscó construir poder de otras maneras, que la corrupción, que el ajuste sobre el Estado, todo lo que usted quiera. Tuvo un modelo económico, pero no tuvo un modelo para odiar. No fue la construcción peronista de un modelo para odiar. Quienes trajeron esos viejos vientos y los convirtieron en tempestades fueron los Kirchner. Y ahí sí, señoras y señores, tenemos en esos rostros bien actuales de un Delía, de un Pata Medina, de los acólitos del Pata Medina, esos gángster disfrazados, haciendo como verdaderos ampones, como narcotraficantes, como mafias, pequeñas mafias
en el conurbano que pululan por todas partes, defendiendo a sus capos, a sus jefes, que nada tienen que ver, además, con los viejos sindicalistas de otro tiempo. Son meros sicarios y empresarios del mal, de la corrupción, de las corruptelas, del apriete. Pero estos violentos son los que hoy, de alguna manera, bancan al kirchnerismo. Entonces, ¿es casual que una docente termine con esa violencia simbólica tratándose de imponer a un alumno con esa visión totalitaria que fíjate de dónde viene, ¿no? Esa vieja idea de que el Estado es papá, papá te da de comer, aunque sea esta porquería, le dice una maestra a un alumno, siglo XXI. Quiero decir que los totalitarismos acabaron en su mayoría estrellándose en el siglo XX. El comunismo, el nazismo, el fascismo, el franquismo. Pero cuidado, ¿por qué digo que tienen todos los indicios de querer reeditarlos? ¿A quiénes adoran los justicialistas de este tiempo? Al menos los que han secuestrado al Partido Justicialista y le han dicho a la jefa, sí jefa. Al Partido Comunista Chino, sí. A Vladimir Putin, un déspota. Un déspota en una democracia amañada, un autoritario. A Chávez, a Maduro. ¿De quién son amigos los Kirchner? En este caso Cristina, pero también Máximo. Este Máximo que hoy, peligrosamente, de nueva generación, intenta volcar la violencia, una violencia que todavía nadie sabe por qué se produjo, quiénes fueron sus autores o su autor, contra los medios de comunicación. La vieja receta de su padre. ¿Estás nervioso, Clarín? La vieja receta de su padre, como mostró Johnny en su editorial, rememorando la manera en que humillaba a periodistas que venían a hacer preguntas a una conferencia de prensa y le adjudicaba intencionalidad de sus dueños. Esa cosmovisión que terminó en la fracasada ley de medios, la reedita Máximo. Cuidado, el huevo de la serpiente está intacto. ¿Una doctrina de violentos? Sí, pero una nueva doctrina de nuevos violentos que vienen por todo. La democracia y la república sí que están en juego. Acompáñenme.